Estamos ya en la quinta charla de este curso de formación de voluntarios para trabajar en COVID. Esperemos que en algún momento llegue algún COVID. Si no, bueno, bienvenidos a la terapia intensiva. Hoy vamos a hablar sobre cuidados generales en el paciente crítico, fundamentalmente destinado al cuidado del paciente ventilado. Ya hemos visto parte de ventilación mecánica y Andrea había hablado, ¿no es cierto?, sobre interfase del ventilador. Hoy va a hacer la presentación la Yani Bernetti, otra de las instructoras que ustedes ya conocen, residente también de terapia intensiva. El objetivo es compartir con ustedes el concepto de cuidados básicos, esenciales, y de algunas maniobras que podemos y tenemos que realizar con estos pacientes para evitar las complicaciones, fundamentalmente de su internación, de su encame en terapia intensiva, cosa que puede, de acuerdo a lo que sabemos, puede durar entre 12 y 40 días, digamos, su estadía, por lo que se dice y por la experiencia que tenemos en ventilar síndrome interrespiratorio. Así que, bueno, como siempre tenemos 50, 55 minutos para la presentación y para hacer preguntas. Yani, todo tuyo. Bueno, hola a todos. Bueno, vamos a arrancar entonces con el módulo de hoy, que son cuidados en el paciente crítico. Es un módulo que tiene, la verdad, la misma importancia que el resto que venimos viendo previamente. Es tan importante saber cómo programar un ventilador, como qué cuidados tenemos que tener frente a estos pacientes en la terapia intensiva. Por eso vamos a hablar de calidad para empezar, que es muy importante que le podamos brindar al paciente una asistencia sanitaria de calidad. ¿Qué significa esto? Que le demos una asistencia segura al paciente, oportuna, y que se centre en el mismo. ¿Qué es la calidad? Bueno, podemos decir que es la medida en la cual los servicios sanitarios van a mejorar la probabilidad de resultados de salud favorables en nuestros pacientes. Y esto lo vamos a lograr a través de una buena gestión hospitalaria, que eso va a provenir de una dirección, y una buena gestión del servicio en el cual estemos trabajando, que eso implica una puesta en común de los distintos protocolos para que todos tengamos un mismo accionar y lleguemos a buenos resultados con nuestros pacientes. Podemos sintetizar entonces que la calidad es asegurar que lo básico se haga bien. Para esto se han venido estudiando desde hace ya unos años distintos métodos que nos permitan proveer una atención sanitaria de calidad, ya que las unidades de terapias intensivas son ámbitos en los cuales estamos propensos o hay mayor riesgo de cometer errores con los pacientes, por lo que se ha venido estudiando. Entonces dijimos distintos métodos. Uno de estos métodos, y el más conocido, es el método de FAST-Q, que es un método que fue creado en el 2005, en el cual se enlista a través de esta mnemotecnia con cada inicial una serie de procedimientos que tenemos que verificar cada vez que estemos al lado de la cama del paciente. Estas iniciales dijimos, a significar entonces un procedimiento diferente, y son todos procedimientos que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar un paciente. Dentro de ellos vamos a incluir entonces la alimentación. Vamos a empezar con FAST, este está en inglés. Feeding significa alimentación, va a ser una de las primeras cosas que vamos a verificar en nuestros pacientes. Después sigue la A de analgesia, sedación, la prevención de eventos tromboembólicos, elevación de la cabecera de la cama del paciente, profilaxis de úlceras por estrés, controles de glucemia, y en el último tiempo se han agregado 3 iniciales más al FAST-Q, que es el BID, que incluye evaluación del régimen intestinal, evaluación de los catéteres que van a tener estos pacientes y el desescalonamiento de los antibióticos. Entonces, para empezar a hablar un poquito de cada uno de ellos, vamos a evaluar primero, con la F dijimos, la alimentación. Todos los pacientes que se encuentren internados en las unidades de cuidados intensivos deben de estar alimentados por lo menos dentro de las 48 horas de su ingreso. No porque estén ventilados o estén en ARM vamos a dejar de alimentar a estos pacientes. Entonces, frente a la cama del paciente, justo nos tocó un día de guardia un paciente que lleva 5 días ventilado con una neumonía grave, tenemos que ver que tenga
Una alimentación, en este caso si está ventilado, la alimentación va a ser o por vía enteral o por vía parenteral, pero debe ser antes de las 48 horas en lo posible. ¿Qué va a pasar si no alimentamos correctamente a estos pacientes? Y bueno, en general va a empeorar el pronóstico, en todo sentido. Va a aumentar la incidencia de infecciones, se va a retrasar el tiempo de curación de heridas y va a aumentar la estadía hospitalaria. En cuanto a la vía de alimentación, obviamente que si es un paciente que no está en ARM y tolera la vía oral, va a ser la primera indicación. Si no, si es un paciente que estamos ventilando, la primera indicación va a ser que sea por vía enteral. Este paciente al ingreso le vamos a colocar una sonda nasogástrica. Primeramente lo que vamos a hacer es colocarla aspirativa, por lo menos las primeras 12 a 24 horas, y dependiendo del residuo gástrico del paciente y de la tolerancia, vamos a empezar a alimentarlo por esta vía. ¿Qué beneficios vamos a tener frente a la vía parenteral? Que por la vía enteral vamos a permitir mantener la integridad de la barrera intestinal, vamos a evitar la translocación bacteriana y la absorción de nutrientes va a ser mayor que si administramos a estos pacientes una alimentación parenteral. En caso de que esté contraindicada por alguna razón, que en general tiene que ver con el tracto gastrointestinal o procedimientos quirúrgicos, y no nos quede otra que alimentar al paciente por vía parenteral, lo podemos hacer tanto por vía periférica como por vía central. Bueno, continuando entonces con la mnemotecnia del FAS, seguimos con la A de analgesia. Es muy importante valorar la analgesia en nuestros pacientes por lo menos cada 6 horas como mínimo. Son pacientes que van a estar expuestos a muchos procedimientos invasivos que van a generar dolor. Y esto va a tener una repercusión negativa tanto fisiopatológicamente como psicológicamente en nuestro paciente. Lo ideal sería evaluar la analgesia antes de sedar al paciente, y obviamente que la escala que utilicemos para evaluar esta analgesia va a depender de si el paciente está lúcido, vigil y consciente, o si es un paciente que está en ARM. La analgesia la debemos administrar de manera reglada, no según dolor, no SOS, y tenemos diferentes escalas para valorar el dolor. La escala visual analógica es la escala más conocida y la que aplicamos en los pacientes que no están ventilados, que evalúa el nivel de dolor con un puntaje de 0 al 10, en donde 0 es un paciente sin dolor, 1 es un paciente con el menor dolor que sintió en su vida, y 10 le damos como un máximo de dolor. Entonces le preguntamos al paciente cuánto dolor piensa él que siente en ese momento. En base a eso vamos a arreglar la analgesia. Y si es un paciente que se encuentra en RM, tenemos la escala BPS, que es una escala conductual, en la cual vamos a tener en cuenta 3 parámetros a evaluar, que son la expresión facial del paciente, los movimientos de los miembros superiores y la ventilación mecánica. En base a estos 3 parámetros vamos a obtener un puntaje, y vamos a decir que si este paciente tiene un puntaje menor de 6, va a ser un paciente que va a estar con una buena analgesia, y mayor de 6 es un paciente que presenta dolor a pesar de la analgesia que le estamos haciendo. En cuanto a la ventilación mecánica, ¿qué vamos a valorar? Si el paciente lucha con el ventilador, si hay una disincronía paciente-ventilador. En cuanto a la expresión facial, es algo que muy fácilmente podemos visualizar en la inspección. Si el paciente hace muecas, si está tenso, si tiene el ceño fruncido. Y bueno, los movimientos de los miembros superiores también nos van a permitir valorar el nivel de dolor, según si nos encontramos relajados, parcialmente flexionados, totalmente contraídos. En base a eso le vamos a dar un puntaje. Bueno, siguiendo entonces con el FAS, tenemos la S de sedación. Estos pacientes deben ser pacientes que vamos a requerir de que estén bien sedados en general. La sedación la vamos a documentar por lo menos cada 6 horas. Existe una escala, que es la escala de RAS, que utilizamos para valorar los pacientes sedados que están en ARM. Esta escala va del -5 al +4. Lo óptimo va a ser que el paciente tenga un RAS de 0, en el cual vamos a tener un paciente alerta, tranquilo, que tolera la ventilación,
que no lucha con el ventilador, y en realidad esto va a ser lo óptimo para un paciente en el cual no queremos poner en reposo el pulmón, por ejemplo, en pacientes que están distresados, ya que mencionamos mucho el síndrome de distrés, es un paciente que vamos a querer obtener una sedación con una escala de RASS de -5, porque vamos a querer que el paciente no haga ningún esfuerzo para poder poner en reposo el pulmón. Entonces, en base a eso vamos a ir valorando qué RASS queremos lograr según qué paciente tenemos enfrente nuestro y qué patología está cursando. Bueno, del 0 al +4 van a ser pacientes ansiosos, agitados, que pueden llegar a estar incluso combativos, violentos, y del 0 hacia abajo van a ser pacientes que van a tener una tendencia a la somnolencia, que van a estar más sedados. Puede ser una sedación ligera, un paciente que vos le hablás y se despierta, incluso estando intubado, pero por ahí no mantiene la apertura ocular por más de 10 segundos. Y -5 es aquel paciente, por ejemplo, que no responde ni al estímulo verbal ni al estímulo doloroso. Acá vamos a pasar un videíto, a ver si se ve. Es una paciente que estuvo internada en la clínica, una paciente joven que ingresa por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una crisis miasténica, la cual le cuesta recuperar y le cuesta, digamos, salir de la ventilación mecánica, pero a pesar de eso la paciente evoluciona, como podemos ver en el video, con un RASS. Hace un paso adelante, un paso atrás. Adelante, atrás. Bueno, ahí podemos ver cómo está conectada. Está traqueostomizada, esta paciente ya no está con tubo, lleva muchos días de ventilación. Y ahí vemos, si ven recién, como una de las interfaces se sale, se la vuelven a poner. Hay que tener cuidado. Pero ven cómo se moviliza y tolera bien la ventilación mecánica sin que haya ninguna disincronía entre ella y el ventilador. Esta sería una paciente con un RASS de 0, por ejemplo. Descansa. Ajá. Que es lo óptimo. No siempre pasa. Bueno, siguiendo entonces con el FAS, tenemos la T, profilaxis de tromboembolismo, entonces estamos al lado de la cama del paciente y tenemos que verificar que tenga profilaxis frente al tromboembolismo venoso periférico o al tromboembolismo pulmonar. Sabemos que la incidencia de mortalidad de un TEPA es muy elevada y que todos los pacientes que están internados en la UTI por distintas causas van a tener mayor riesgo de desarrollar trombos, principalmente por la inmovilización, porque en la terapia intensiva no deambulan, no se levantan al baño, y a su vez va a haber otros factores que van a predisponer al tromboembolismo, que van a ser pacientes que estén bajo ventilación mecánica, que tengan otros trastornos hemodinámicos o respiratorios, o pacientes poliinvadidos con múltiples catéteres. A su vez, obviamente, viene las comorbilidades de cada paciente que va a traer cada paciente, que hay que valorar de manera individual. Por ejemplo, que va a aumentar el riesgo de trombosis, las neoplasias, pacientes con ACV, pacientes con fibrilación auricular, son pacientes que van a tener mayor riesgo que el resto de los pacientes. De primera elección, vamos a utilizar la heparina de bajo peso molecular por el menor riesgo de complicaciones por sangrado que va a tener frente a la heparina sódica. La heparina sódica la vamos a dejar como de elección para los pacientes que evolucionen con una falla renal, porque sabemos que la enoxaparina va a tener eliminación renal, por ende vamos a tener aumentados sus valores a nivel sérico si los indicamos en estos pacientes. Y en pacientes en los cuales tengan por alguna razón contraindicada la heparinoprofilaxis, que no podamos utilizar ninguna de las dos heparinas, ni la enoxaparina, ni la heparina sódica, en estos pacientes podemos hacer profilaxis con métodos mecánicos, podemos utilizar vendas elásticas, o podemos utilizar también las botas de compresión neumática, que no siempre las tenemos disponibles en la terapia, pero por ahí se pueden pedir,
en casos especiales. Bueno, vamos a seguir entonces con la H, que corresponde a la cabecera de la cama del paciente. Es importante que estos pacientes mantengan la posición semi-reclinada de la cama, aproximadamente entre 30 y 45 grados. Esto nos va a ayudar a prevenir el reflujo gastroesofágico y la aspiración de secreciones. Por ende, vamos a prevenir, muy importante, la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, también si tenemos pacientes con alguna lesión neurológica, va a disminuir la presión endocraniana, por ahí va a ser lo que menos vamos a ver en esta era de COVID. Y bueno, ahí vemos, previene lo más importante, es que vamos a prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, eso está estudiado y comprobado. Por ahí es óptimo con las camas que podemos manejar con los controlcitos, como veíamos en la primera diapositiva, pero más o menos, si no, nosotros lo podemos calcular. Bueno, continuando entonces con el FAGIU, seguimos con la U de úlceras por estrés. Es muy importante prevenir las úlceras por estrés, por ahí se habla de que realizamos una prevención en pacientes que por ahí no lo necesitan. Tenemos que saber a quién le vamos a indicar la prevención por úlceras por estrés, que van a ser principalmente a pacientes que vamos a tener en RM durante 48 horas o más, pacientes con antecedentes de úlceras gástricas, con antecedentes de hemorragias digestivas. Principalmente en estos pacientes vamos a prevenir las úlceras por estrés, que lo vamos a hacer con los conocidos inhibidores de la bomba de protones. Se puede utilizar la ranitidina, que utilizamos una dosis máxima diaria de 150 miligramos, y si no podemos utilizar también el omeprazol. Bueno, muy importante también el control de glucemia en estos pacientes, que en los pacientes en terapia intensiva el valor óptimo de glucemia no es el mismo que en el paciente ambulatorio. Hay muchos factores que van a cambiar a nivel metabólico, corporal, a nivel de la inflamación crónica que van a estar sufriendo estos pacientes. Se ha comprobado que el valor óptimo de glucemia en estos pacientes debe ser de entre 140 y 180 miligramos por decilitro, que sabemos que no es el valor normal, eso en un paciente ambulatorio sería una hiperglucemia. Bueno, es lo óptimo a lograr en un paciente de terapia intensiva. Debemos evitar las hipoglucemias. ¿Por qué? Para disminuir la estadía en la UCI, disminuir el riesgo de infecciones, reduce la incidencia de polineuropatías, disminuye la mortalidad. Y bueno, continuando con las últimas tres iniciales del FAGIU-BID, tenemos que valorar el régimen intestinal. Está comprobado que pacientes que evolucionan con estreñimiento intestinal tienen mayor dificultad a la hora de extubarlos. Por eso tenemos que tener más o menos un margen para darle al paciente, y si no debemos realizar alguna intervención en respuesta a eso, no dejar por lo menos que pasen, como vamos y valoramos todos los días la diuresis del paciente, bueno, valorar también la catarsis es muy importante. Continuando con la I, es la evaluación de los catéteres. Generalmente son pacientes poliinvadidos, que van a presentar vías centrales, catéteres para hemodiálisis, sonda vesical. Debemos valorar principalmente que esto no se comporte como un foco de infección. Evaluar que no haya signos de flebosis, eritema, aumento de la temperatura, y realizar una curación mínima diaria. Y lo último del FAGIU-BID es desescalonar los antibióticos, que también es muy importante. Y bueno, acá tenemos una imagen de una de las camas de la terapia intensiva nuestra, del hospital, donde pueden ver que tenemos directamente pegado un cartelito con el FAGIU, para que vean la importancia que le damos a todos estos procedimientos a la hora de ir a valorar un paciente. Bueno, y vamos a continuar con la segunda parte
en la cual vamos a ver los cuidados de la vía aérea del paciente crítico, que también es muy importante y que va a ayudar mucho a la hora de obtener resultados en nuestros pacientes, pacientes con una hipoxemia refractaria, pacientes con una falla respiratoria, que por ahí creemos que programando el ventilador solamente vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Tenemos que saber que hay otros cuidados que hay que tener en cuenta también, que hay que valorar y que están recomendados y tienen una evidencia alta. Para empezar con esto, tenemos la higiene de manos, que eso ya lo vimos en la clase anterior con el EPP. La higiene de manos tiene una evidencia, un nivel de evidencia alto, una recomendación muy fuerte. Debemos realizarla siempre antes de ponernos en contacto con la vía aérea del paciente, como al finalizar el contacto con la vía aérea. Bueno, vamos a realizar con agua y jabón o soluciones alcohólicas antes o después de manipular la vía aérea. A pesar de ser una medida que todos conocemos, el nivel de cumplimiento en general es bajo, así que hay que tenerlo bien en cuenta siempre a la hora de acercarnos a valorar el paciente. Vamos a recordar los 5 momentos y es muy importante porque en pacientes ventilados vamos a colaborar en la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Bueno, acá tenemos los 5 momentos, ya los vimos, pero vamos a repasarlo lo mismo. Debemos lavarnos las manos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica con el mismo, después de haber estado en contacto con líquidos corporales, después de haber tocado al paciente, ya sea para un examen físico, para un control de signos vitales, y después del contacto con el entorno del paciente. Acá tenemos la imagen que publica la OMS. Y en cuanto al uso de guantes, es una barrera importante que hay que tener en cuenta a la hora de ir y revisar al paciente, pero que no debe hacer que nos olvidemos del lavado de manos. No vamos a evitar la transmisión de microorganismos, y tenemos que saber que en realidad con el uso de guantes nos estamos cuidando nosotros, pero tenemos que tener muy en cuenta que vamos a tener pacientes que por ahí van a tener bacterias. Voy a dar un ejemplo, una Klebsiella productora de blea, una Acinetobacter, que si no nos cambiamos los guantes entre paciente y paciente, esa bacteria la vamos a llevar de un paciente a otro, y esto va a empeorar el pronóstico de nuestros pacientes y a su vez va a generar múltiples infecciones. Entonces, para prevenir esto, en realidad primero hay que pensar en el lavado de manos, y segundo, el uso de guantes, si lo usamos con un solo paciente, y al terminar con ese paciente, sí o sí hay que cambiar de guantes o lavarse las manos entre uno y otro. Los dos métodos asociados van a ayudar obviamente a prevenir todas las infecciones, no solo la neumonía asociada a la ventilación mecánica, las infecciones por catéter, etc. Bueno, continuando entonces con los cuidados de la ventilación del paciente, tenemos el control de la presión del balón de neumotaponamiento. Los que han podido ir al práctico ya lo han visto, esto lo hacemos en todos los pacientes, por lo menos 3, 4 veces al día como mínimo, cada vez que nos acercamos a la cama del paciente. Tiene un nivel de evidencia moderado, una recomendación muy fuerte. La insuflación del balón de neumotaponamiento va a ayudar también al pasaje de secreciones de la orofaringe a la vía respiratoria, por ende va a ayudar a prevenir la neumonía asociada a la ventilación. Lo óptimo ya habíamos visto, es entre 30 y 20 centímetros de agua. En realidad nosotros lo medimos en centímetros de mercurio, que eso pasado a centímetros de mercurio son 20 a 35 milímetros de mercurio. Si tenemos insuflado el balón de neumotaponamiento por debajo de 25 milímetros de mercurio, vamos a correr más riesgo de desarrollar una neumonía asociada a ventilación mecánica. Y si tenemos el balón de neumotaponamiento insuflado por encima de 35 milímetros de mercurio, vamos a correr riesgo de generar lesiones en la mucosa traqueal del paciente.
ya que la presión de perfusión del epitelio de la tráquea, el máximo es ese, por ende si insuflamos más de ese valor el balón, vamos a generar una isquemia de la misma. Bueno, mínimo, ya dijimos, 3 o 4 veces al día. Y otro punto importante es la higiene bucal, que en realidad forma parte todo de lo mismo. Tiene un nivel de evidencia alto y una recomendación fuerte. Antes de realizar la higiene bucal, es muy importante que hayamos controlado el balón, que es lo que vimos recién, dado que si tenemos un balón desinflado y vamos a realizar una higiene bucal en un paciente que tiene abundantes secreciones, que tiene flora orofaringea en esas secreciones, vamos a permitir el pasaje de esta flora a la vía respiratoria y vamos a generar una infección más en el paciente. O sea que le vamos a cargar una comorbilidad más al paciente. Mantener la cabecera elevada cuando vamos a realizar la higiene bucal. Y debemos realizar un lavado exhaustivo de toda la cavidad. Podemos instilar un colutorio o clorexidina con una jeringa y posteriormente vamos a aspirar. Bueno, la frecuencia de la higiene bucal, principalmente en pacientes ventilados en RM, debe ser mínimo cada 6 u 8 horas. Disminuye la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica, previene la colonización orofaringea y gástrica. Y bueno, en pacientes postquirúrgicos de cirugías cardíacas, el uso de clorexidina está demostrado que reduce la incidencia de neumonía intrahospitalaria. Ahí tenemos un par de imágenes en las cuales están llevando a cabo la higiene bucal. Es muy importante estar nosotros protegidos de la manera correcta también a la hora de llevar a cabo este procedimiento. Y otro de los cuidados forma parte la aspiración de secreciones respiratorias. La aspiración de secreciones respiratorias la podemos llevar a cabo por diferentes vías. Podemos hacer una aspiración de secreciones por vía oral, por vía orofaringea, por vía nasofaringea, por vía endotraqueal y por vía traqueal, dependiendo de frente a qué paciente nos encontremos. Tiene también un nivel de evidencia alto, una recomendación fuerte. Si vamos a aspirar a estos pacientes por vía orofaringea o nasofaringea, lo que vamos a hacer es hacerlo con una sonda, en lo posible que sea lo más delicada, y que el procedimiento sea lo más limpio posible. No es necesario que sea totalmente estéril, pero sí que sea un procedimiento limpio para evitar la contaminación de la cavidad oral durante el procedimiento. En cuanto a la aspiración endotraqueal o traqueal, si tenemos un paciente traqueostomizada, lo que utilizamos nosotros es la aspiración cerrada. En realidad ya en el hospital, por lo menos desde que ingresé yo, no conozco la aspiración abierta de los pacientes que están en RM. Existen sondas que vienen envueltas en un envoltorio plástico, cerradas, que tienen una conexión en I que va directamente al tubo endotraqueal y el otro extremo de la I va a la interfase paciente-ventilador. De esta forma, podemos aspirar al paciente de manera cerrada y obtener otros beneficios que por ahí la aspiración abierta no nos permitía, que uno es evitar la pérdida de oxígeno, evitar la pérdida de presión positiva al final de la aspiración, generalmente pacientes con neumonías graves que hacen una complicación con distrés, son pacientes que están con requerimiento de PIP elevada, entonces de esta manera vamos a contribuir a evitar la pérdida de la misma y evitamos el desreclutamiento. En cuanto al tiempo de introducción de la sonda a la hora de aspirar, ahí vamos a ver un videito, debemos hacerlo más o menos, está recomendado, entre 10 y 15 segundos es el tiempo que nosotros podemos mantener la sonda dentro del tubo endotraqueal.
No deberíamos realizarla más de 3 veces consecutivas a la aspiración, y debemos evitar la instilación rutinaria de solución fisiológica a través del tubo antes de aspirar. Y posterior a la aspiración lo vamos a hacer en realidad para lavar la sonda. La sonda generalmente, la sonda de aspiración cerrada, no se cambia diariamente. Es una sonda que si se cuida, dura por lo menos 7 días mínimo, una semana el paciente la tiene, e incluso más. Bueno, acá vamos a ver un videíto. En realidad es una simulación, pero es para que vean, la mayoría pudo ir Para una técnica correcta de aspiración de a la parte secreciones en práctica y pacientes ya con lo vio, aislamiento por pero para gota, poder se repasar. sugiere que la aspiración sea siempre utilizando succión cerrada, o sea, un sistema cerrado de aspiración, para evitar el riesgo de aerosolización y contaminación. Se debe aspirar solo cuando sea necesario. Algunos signos que marcan la presencia de secreciones pueden ser un patrón en diente de sierra en la curva de flujo, secreciones visibles en el tubo orotraqueal, frémitos torácicos o rales a la auscultación. Antes de comenzar la aspiración se debe comprobar que el balón de neumotaponamiento esté bien insuflado. No se debe insertar el catéter más allá del extremo distal del tubo. Para esto se pueden utilizar las marcas en centímetros que tienen tanto el tubo orotraqueal como la sonda de aspiración cerrada. Se recomienda que la aspiración no exceda los 15 segundos. También se recomienda preoxigenar al paciente antes y después del procedimiento o realizar alguna maniobra de hiperinsuflación. Ante la imposibilidad de contar con un set cerrado de aspiración, la recomendación es utilizar una pieza como la que se ve en el video, comúnmente llamada catéter de Mount o Schweibe, utilizada generalmente para realizar los procedimientos endoscópicos. De todos modos, desalentamos fuertemente esta práctica debido a que no queda exenta del riesgo de aerosolización de partículas. Bueno, es importante saber que el último procedimiento que realizan en el video nosotros no lo vamos a llevar a cabo, no solo en esta época de COVID por la aerolización y el aumento del riesgo de contagio que genera, sino porque en general en la terapia intensiva del hospital no se realiza la aspiración abierta. Y para terminar con lo que es aspiración de secreciones, también los que han estado en el práctico de elementos o dispositivos de oxigenación han visto los tubos que tenemos, que tienen un orificio dorsal que permite llegar al lago subglótico. El lago subglótico es el que se encuentra por encima del balón de neumotaponamiento. Es un espacio anatómico en el cual se acumulan abundantes secreciones, y estas secreciones, si no son aspiradas y tenemos un balón de neumotaponamiento desinflado, van a llevar al pasaje de las mismas a la vía respiratoria baja. Entonces, estos tubos endotraqueales van a tener acá a esta altura un orificio en el cual vamos a insertar las jeringas y vamos a aspirar estas secreciones. La presión de aspiración recomendable no debe superar los 100 milímetros de mercurio. No todos los tubos que usamos tienen esta aspiración subglótica. En general, como tampoco tenemos tanta cantidad, tratamos de utilizarlos frente a pacientes que estimamos que van a tener una ventilación prolongada. Y bueno, creo que es lo último en cuanto a cuidados del paciente respiratorio crítico, es el tubo de drenaje pleural. En realidad, para conocer un poco qué es un sistema que va a estar compuesto por distintos frascos de vidrios. En realidad tenemos los sistemas comerciales que ya vienen cerrados y preparados, que de esos no disponemos en el hospital, que por gravedad o aspiración van a permitir el drenaje de la cavidad pleural. Bueno, acá tenemos varias imágenes de lo que son para saber qué cuidados tenemos que tener frente a estos tubos y a estos frascos. Estos primeros dos sistemas son sistemas comerciales, que en realidad la imagen es ilustrativa porque no nos manejamos con estos habitualmente.
Y acá sí tenemos unas imágenes en las cuales tenemos los frascos que utilizamos habitualmente con los tubos de drenaje del paciente. Pueden ser frascos simples, dobles, triples, dependiendo de si tenemos frascos conectados a una aspiración. ¿Y qué cuidados tenemos que tener con estos pacientes que van a tener un tubo de tórax de drenaje? Primeramente que todo, posterior a la colocación del tubo de drenaje, tenemos que tener sí o sí un control radiológico del mismo, control que después vamos a repetir y dependiendo de la clínica del paciente. A veces el paciente va a necesitar un control radiológico a las 2 horas porque el tubo se salió, porque el tubo se movió, porque el paciente se desaturó y si no, entre 1 a 3 días lo vamos a ir controlando. Siempre que prime la clínica, ¿sí?, a la hora de poder evaluar estas cosas. Vamos a evaluar la pérdida de aire, las oscilaciones producidas por la respiración. Estos frascos, bueno, acá tenemos una imagen, antes de continuar, de un control radiológico de un paciente que tiene un tubo de tórax derecho, uno izquierdo. Como pueden ver, tienen una guía que en realidad nos permite visualizar la ubicación anatómica del tubo, y van a ver que pierde la solución de continuidad acá. Esto es una fenestra que tiene el tubo en sus extremos proximales, y acá en el tubo derecho van a ver que tiene una fenestra que está en realidad fuera de lo que es la cavidad pleural, está en el espacio subcutáneo, o sea que este tubo se movió, se corrió o se salió. Bueno, en cuanto a los frascos que debemos cuidar, el frasco siempre va a tener un contenido de líquido, por lo menos el primer frasco. El nivel de líquido debe cubrir el borde inferior del tubo que va a ir, al cual va conectado al paciente, al tubo de drenaje, y este tubo debe estar bajo agua por lo menos con mínimo 2 centímetros. Debemos visualizar que siempre permanezca a un nivel inferior del tórax. ¿Qué significa esto? Que tenemos el tórax, el tubo de drenaje, y el frasco siempre se debe encontrar en un nivel debajo del mismo. Por ahí cuando vamos a trasladar a pacientes al tomógrafo o a donde sea necesario llevarlo, al quirófano por ejemplo, pasa que necesitamos movilizarlo o pasarlo de cama o de camilla, y tenemos que tener cuidados especiales en el tubo, y lo principal va a ser evitar que este frasco quede en un nivel por encima del tórax. ¿Qué va a pasar si este frasco queda por encima del tórax? El frasco va a invertir su funcionamiento y el contenido del frasco va a empezar a pasar al tórax, cosa que no queremos. Así que ese es uno de los cuidados más importantes que hay que tener con estos pacientes. ¿Cómo saber si el tubo está permeable? Va a estar permeable todo tubo cuyo contenido va a oscilar con los movimientos respiratorios del paciente. Cuanto mayor oscila, mayor es el espacio pleural que no contiene parénquima pulmonar. Entonces esto nos va a permitir obtener más o menos un parámetro de cómo está la cavidad pleural del paciente. ¿Qué pasa si antes funcionaba y después deja de funcionar el tubo? Hay dos opciones: o se tapó el tubo, que se puede haber tapado o obstruido con algún tapón fibrinoso, y la otra opción es que haya reexpandido. Esto obviamente lo vamos a valorar inicialmente con la clínica, ocultando al paciente. Si vemos que ventila correctamente en toda su extensión el campo pulmonar, vamos a pensar que está expandido, le vamos a pedir una placa de tórax y con eso lo vamos a terminar de confirmar. Bueno, diariamente es importante que marquemos el nivel de líquido que vamos a estar drenando, sea sangre, sea líquido seroso, purulento, para poder ir valorando cuánto vamos debitando de la cavidad pleural de ese paciente. En cuanto al orificio de ingreso del tubo de drenaje, es muy importante que lo curemos de manera diaria, saquemos las gasas, los apósitos, y valoremos cómo está. Igual que valoramos todos los catéteres que tiene el paciente, si hay signos de flogosis, signos de inflamación,
Los mismos cuidados vamos a tener frente a pacientes que tienen tubos de tórax. Bueno, lograr una fijación segura. Ahí vamos a ver una imagen de cómo fijar el tubo. Procurar una analgesia adecuada, que eso en realidad ya lo deberíamos haber valorado en el FAST-U, que es lo que primero hacemos con el paciente. Y bueno, para recordar, nunca elevar el sistema sobre el paciente, nunca pinzar el tubo y nunca ordeñar el tubo, que era algo que a veces antes se hacía. O sea, una imagen de lo que no hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Que sí tenemos que hacer, curar y visualizar bien el ingreso del tubo al tórax de manera diaria y fijarlo correctamente, que esta sería la forma ideal de fijar el tubo al paciente, ¿sí? Está fijado a la salida y está fijado después en su extensión el tubo para evitar que se movilice, también debemos valorar que no quede comprimido por ahí con las barandas de la cama del paciente. Cuando decimos no pinzar el tubo, no nos referimos a no pinzarlo nosotros intencionalmente, sino a que no quede pinzado sin darnos cuenta, que eso a veces puede pasar. ¿Qué hacemos si salió el tubo? Lo primero que tenemos que hacer es colocar un apósito. En realidad, si tenemos vaselina a mano, vamos a colocar vaselina y el apósito enseguida para tapar el orificio, evitar el pasaje de aire a la cavidad pleural. Si no tenemos vaselina a mano, lo primero que tenemos que tender a hacer es cerrar el orificio, aunque sea con un apósito, tengamos o no vaselina. Eso es una situación ideal. Y si se desconectó el tubo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Conectarlo y más que avisar, hacer un control radiológico para ver en qué estado se encuentra la cavidad pleural. Bueno, en cuanto a las acciones de fisioterapia, los kinesiólogos van a tener una función importante en el cuidado y el manejo de los tubos de tórax. Bueno, van a colaborar de qué manera, realizando trabajos respiratorios con inspiraciones profundas, pueden utilizar un inspirómetro incentivador. Esto lo vamos a realizar en todos los pacientes menos en los que tengan neumotórax. Y la movilización, en realidad acá plantea movilización temprana, las primeras 24 o 48 horas del miembro superior del hemitórax afectado. En realidad la movilización óptima tiene que ser de todo el paciente completo. En algunos casos no se va a poder llevar a cabo, en otros sí, y lo más importante en esto es que el paciente esté con una buena analgesia, va a ser lo que le va a permitir movilizarse de manera temprana. Bueno, y para terminar lo último que agregamos, principalmente por la era en la que estamos viviendo, y porque la mayoría de los pacientes que vamos a tener en la terapia van a ser pacientes que van a estar con infecciones respiratorias graves, ventilados, que pueden evolucionar o complicarse con un síndrome de estrés. Y una de las maniobras que vamos a utilizar en pacientes con hipoxias graves o con PAFIs bajas va a ser el decúbito prono. El decúbito prono es una maniobra que sabemos que nos va a ayudar a reclutar más alvéolos, pero que es muy importante que tengamos en cuenta qué cuidados tenemos que tener frente a estos pacientes. Bueno, sabemos que es una maniobra entonces que usamos en la unidad de cuidados intensivos en pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo, cuando la hipoxemia es severa, o sea que tenemos PAFIs menor a 150, o hipoxemias refractarias. Bueno, este decúbito prono se puede asociar a diversas complicaciones, que lo ideal sería prevenirlas. ¿Qué complicaciones? Algunos de ustedes han podido pronar a algunos pacientes en la terapia en las primeras semanas que han ido a los prácticos, y en una de esas ocasiones ha habido un par de complicaciones que ya vamos a ver si
si las detectan. Una de ellas, dentro de las maniobras de rotación, fue la salida del catéter venoso central que tenía ese paciente. Cuando lo pronamos se salió, esa es una de las complicaciones. También son pacientes que tienen vías arteriales a veces, o pueden tener vías periféricas. Hay que cuidar que estas no se salgan durante la maniobra, igual que las sondas. Ya vamos a ver qué cuidados tenemos que tener con las sondas nasoenterales, sondas vesicales, y bueno, lo más grave de todo, la salida del tubo endotraqueal, que puede pasar. Por eso lo ideal, ya vamos a ver durante la maniobra, es que una persona se encargue exclusivamente de la vía aérea del paciente. También tenemos complicaciones asociadas al decúbito, como lesiones por presión, que en general se producen en las zonas de mayor apoyo, que son el rostro, las mamas, genitales masculinos, rodillas y dedos. Y tenemos complicaciones asociadas a la hemodinamia del paciente, que van a ser hipotensión, bradiarritmias, taquiarritmias, arritmias ventriculares. ¿Cómo vamos a evitar todo esto que acabamos de mencionar recién? Con los siguientes cuidados. A nivel ocular, es muy importante que podamos, antes de pronar al paciente, limpiar y lubricar los ojos con un ungüento, poder mantenerlos cerrados. De esa manera vamos a evitar la abrasión corneal o la formación de úlceras corneales. Se pueden agregar gotas oftálmicas como lubricantes cada 8 horas también, en los pacientes en RM en general. Y es óptimo realizar una valoración pupilar antes y durante la pronación. Bueno, en cuanto al cuidado de la boca, aspirar todo el exceso de líquido contenido en la boca y en la orofaringe. Todo esto deberíamos realizarlo antes de programar la pronación. Y en cuanto a la zona nasogástrica que mencionábamos recién, que puede pasar que salga, que de hecho pasa muy seguido, debemos aspirar previamente el débito enteral, detenemos la alimentación durante el procedimiento de pronación, y posterior a esto lo que deberíamos hacer es comprobar que la sonda siga bien colocada una vez que el paciente se pronó, o si está en prono se supinó, comprobamos que la sonda siga en su lugar, y si comprobamos que está correctamente colocada, reiniciamos la alimentación. Es muy importante que estos pacientes no se queden sin alimentarse por el solo hecho de estar en decúbito prono. No es una contraindicación. Bueno, en cuanto a las vías de infusión o catéteres, cualquier vía de infusión, cualquier catéter, cualquier prolongador que veamos que está de más, que no está pasando una medicación que sea sumamente necesaria, lo podemos retirar para facilitar de esa manera el orden durante el prono. Bueno, asegurarse de que los que sí necesitamos tengan una prolongación suficiente, y revisar todos los accesos, como ya dijimos, venosos, arteriales, que se puedan desconectar. ¿Qué vamos a tener sí o sí que mantener conectado, más o menos para ordenarnos? La analgosedación, eso es de suma importancia, y si el paciente está con requerimiento de vasopresores, también. No debemos suspender la infusión de los mismos, ni realizar bolos de la misma medicación. Lo que sí le podemos sacar es si tiene antibióticos, si tiene una vía libre, o sea, medicación que no sea necesaria en ese momento. Bueno, en cuanto al tubo endotraqueal, que forma parte de la vía aérea, es lo más importante a la hora de pronar un paciente, lo que más debemos cuidar, ya que si se sale el tubo nos quedamos sin paciente, básicamente. Así que debemos asegurar una correcta colocación del tubo endotraqueal, documentar en qué lugar está colocado, a qué altura, antes de moverlo, ya sea para supinarlo o pronarlo, ver, bueno, el tubo está en 24. Luego del prono, en cuánto quedó, si sigue en la misma ubicación. Evitar el acodamiento del tubo.
y evaluar el nivel de sedación del paciente y, si es necesario, a la hora de realizar la pronación, realizar más analgosedación en ese paciente. O sea, hacer un extra. Eso lo valoramos dependiendo de cada paciente, de si está con una sincronía con el ventilador, etc. Bueno, acá tenemos una imagen de un paciente pronado, ilustrativa, no es nuestra, en la posición de nadador, que es la posición óptima. Obviamente vamos a retirar los electrodos de la pared anterior del tórax, que eso a veces puede pasar que nos olvidemos. Si nos olvidamos, vamos a tener algo más de lo que es hacernos cargo, que van a ser lesiones ulcerativas, escoriativas en el tórax, que no queremos. Bueno, se deberán colocar parches hidrocoloides, que eso los chicos siempre lo hacen, en las zonas de apoyo, antes de pronar al paciente. Y la posición de nadador de los miembros superiores la vamos a rotar, por lo menos cada 4 horas, o sea, 2 veces por turno. Y acá vamos a ver un videíto, ilustrativo también, de un procedimiento de pronación, para que vean el procedimiento que actualmente utiliza el servicio de enfermería en nuestra terapia intensiva. Así se familiarizan ya con el procedimiento en caso de que sea necesario. Las almohadas, en el torso, en la zona media, sobre eso va la salea, con la parte que va a estar en contacto con el paciente hacia abajo. Después ponemos la sábana. Y arriba de eso la sábana ajustable, que es la que va a quedar sobre la cama. Se enrolla ahora todas las sábanas juntas, las de abajo del paciente y las de arriba, lo más cercano posible al paciente, tratando de que quede lo más cerca posible y lo más apretado las almohadas y el paciente. Los dos operadores no tienen que estar tan juntos. Se desplaza el paciente hacia el lado opuesto al respirador y se lo gira. Se retiene la sábana. Y ya queda entonces el paciente con la salida nueva y sábana nueva. Hay que tener en cuenta la posición de la cabeza y el tubo también, girado hacia el lado del respirador. Bueno, la verdad que esta forma de realizar el prono en los pacientes es una maniobra que es muy eficiente y que nos proporciona mayor facilidad a la hora de realizarla. ¿Sí? Ahí parece bastante simple, obviamente que después no tenemos un mundo ideal, los pacientes son pacientes obesos, son pacientes grandes, altos, pero bueno, eso lo vamos viendo en el momento y nos vamos amoldando a la situación. Siempre obviamente se va a tratar de hacer lo mejor posible. Si no me equivoco, este video era lo último de la presentación. Acabo de ver que pasó casi 1 hora, pero bueno, traté de hacerlo lo más rápido que pude. Me parece que hay 2 o 3 cositas que tengo que recalcar de las que dijo la Yani. Primero, todo lo que explicó la Yani, para todos aquellos que trabajamos en la parte pública y privada, yo siempre hago hincapié sobre esto. Todo esto que explicó, que parece que son muchas cosas, que en realidad son muchas cosas que uno tiene que hacer alrededor del paciente crítico, todo esto que vemos que parece caro, es lo más barato que existe en terapia intensiva. ¿Por qué digo esto? Porque uno sigue escuchando muy a menudo que existen administradores o inclusive médicos, colegas, que justifican el no uso de alguna de estas medidas diciendo que la obra social no se la cubre, o que eso no lo tienen, o que la clínica no se los compra. Yo tengo que decirles que hoy por hoy eso es una mala práctica. Eso es una mala práctica. Quien hoy ventile pacientes en nuestro ámbito de terapia intensiva
y no tenga estos mínimos procedimientos, está cometiendo una mala praxis. Así de claro, no se puede interpretar de otra forma que le falte alguna de estas cosas. No quisiera referirme a nada en particular, pero por ejemplo hoy todavía seguimos viendo aspiraciones abiertas. Las aspiraciones abiertas directamente van en detrimento de la salud del enfermo. Por consiguiente, no se deben utilizar en ninguna época, como bien lo explicó la Yani, menos ahora. Porque no solamente van en detrimento del enfermo, sino que van en detrimento de los que cuidan al paciente, que vendríamos a ser nosotros. Por ende, hoy por hoy, si no se tienen estas cosas, muchachos, no se debe trabajar o no se debe permitir eso. Primer punto. Segundo punto, la utilización de ranitidina como profilaxis de las úlceras por estrés. Creo que también esa es una de las cosas que sí hay que desalentar en el resto de los pacientes que no son aquellos que explicó la Yani. Es decir, son muy pocos los pacientes que requieren el uso de ranitidina en la práctica diaria como protección de úlceras de estrés. Y son los pacientes que tenemos nosotros en terapia intensiva y específicamente los pacientes que están ventilados o críticos y que hemodinámicamente están requiriendo mucha cantidad de vasotrópicos. Si no, o los otros pacientes no lo requieren, lo que requieren es alimentación para evitar las úlceras por estrés. Otro de los temas que me parece importante recalcar, que uno lo ve a diario, es cuando se refirió la Yani a los tubos torácicos que van con campana bajo agua. Recordar siempre que esos tubos no se deben pinzar. En los traslados a los pacientes, por ejemplo, a hacer estudios complementarios, llamémosle tomografía computada, resonancia magnética, o cualquier estudio, o cuando se los lleva al quirófano, no se deben pinzar los tubos. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que un tubo pinzado puede significar un neumotórax hipertensivo y la muerte del enfermo. Por consiguiente, no se deben pinzar los tubos, salvo cuando tengan indicación, como le explicó la Yani con anterioridad. Por último, recordar y más o menos aprovechar para echar un chivo, de que esta clase que se presentó vendría a ser un poco los famosos checklists, el check de listados que uno debiera tener, listado de cosas, de ordenamiento que uno debiera tener antes de hacer cada uno de los procedimientos. En la era COVID, aparentemente, esto de cumplir con listados y listas de verificación, no me acordaba, con el listado de verificación pareciera ser una de las cosas más importantes para evitar la contaminación del personal. Antes de realizar cualquier tarea, intubación, cuidados del enfermo, traslado del enfermo, reanimación cardiopulmonar, todo uno debiera chequear, tener todas las cosas a disponibilidad en tiempo y en forma para justamente no romper con la bioseguridad. Nosotros, si todo va bien, vamos a empezar a participar en un trabajo justamente referido a esto que nos ofrecieron de Desati, a partir probablemente del mes que viene, que justamente está basado en el uso de las listas de chequeo, que vamos a ver cómo nos va con esto. Pero esto es un fiel ejemplo, el FACT-UBIT es un fiel ejemplo justamente de la lista de chequeo. Bueno, la próxima charla, que es la semana que viene, día 9, martes 9, va a ser RCP. RCP en eras de COVID. También lo van a dar las instructoras, y después nuestra intención es que podamos practicar con el muñeco, con los muñecos y con los monitores. Estamos organizando todo eso para que cuando hagan la práctica vayan a hacer simulación de RCP. Así que cualquier duda nos avisan, nos dan sus críticas y los esperamos. Un abrazo a todos y nos vemos. Chau, chau. Excelente. Adiós. Chau, chau.